sobre de él, y por su llaga hemos sido sanados. Dios les bendiga. En esta hora vamos a iniciar con este programa tan hermoso, invitándoles que desde la comodidad de su hogar puedan adorar a Dios con nosotros en esta hora. Deleito en adorarte.
Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Es un placer saludarles, es una alegría poder estar aquí nuevamente con ustedes. Y bueno, pues quiero desearles que la bendición de Dios siempre sea en nuestras vidas. Mis amados hermanos, es un placer de verdad y una alegría poder llegar a través de este medio. Y tendremos que decirlo que el tiempo se llegó cuando quisiéramos estar en el templo y no nos es posible. Ahora es a través de estos medios en donde podemos llegar ante ustedes a través del mensaje de la palabra de Dios. Ojalá que todo esto nos enseñe algo a nosotros a fin de poder valorar todas las cosas que Dios nos concede. Yo quisiera llevarles en esta ocasión ante la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre, nuevamente estamos delante de ti para darte gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das de poder estar meditando en tu bendita palabra. Gracias por darnos el privilegio de conocer esta verdad maravillosa que ha transformado nuestras vidas, que ha transformado nuestro corazón y que nos da esta bendita esperanza de la vida eterna. Hoy nos acercamos a ti, Señor, para pedirte que tengas misericordia de nosotros. Desde esta plataforma especial rogamos por aquellos que sufren, que lloran ante la pérdida de un familiar por esta pandemia, por esta situación que algunos países están enfrentando de una manera dramática, de una manera muy cruel. Te rogamos por nuestro país vecino, los Estados Unidos, especialmente Nueva York y California, que son las ciudades o los estados más afectados. Te rogamos también, Señor, por los hermanos nuestros y por ese país de España, de Italia, de todos esos lugares, Señor, de Sudamérica, Centroamérica, por nuestro país, por México también, Señor, que estamos enfrentando esta situación tan difícil. Rogamos que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes. Danos de tu gracia, Espíritu Santo, para traer una reflexión interesante y oportuna para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos suplicando. Amén. Pues mis hermanos, estamos nuevamente recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero llevarlos a meditar sobre un tema al que le he titulado el verdadero significado del sacrificio de Cristo. Quiero que nos enfoquemos y que meditemos sobre este evento tan esperado por todos nosotros cada año, en donde hacemos un recordatorio muy especial, sobre todo de los últimos 8 días del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Iniciamos con el Domingo de Ramos, en lo que se le ha titulado como la entrada triunfal a Jerusalén, y concluimos con el Domingo de Resurrección. Es el día en donde el Señor se levanta de entre los muertos y es glorificado por el Padre. Y para nosotros como cristianos, mis hermanos, todos estos sucesos tan maravillosos y que son fielmente transmitidos a cada uno de nosotros por los 4 evangelios, que cada uno en su propio perfil vienen a vitaminarnos y nos llenan de mucha adrenalina y de mucha energía espiritual cuando lo vemos, cuando lo vamos analizando con mucho detalle. Pero cuando llegamos al viernes de crucifixión y al ver con mucho detalle
cada uno de los acontecimientos que aquí se nos narran, nos llena también, mis hermanos, de mucho gozo y de mucha alegría el poder descubrir el gran amor de nuestro Dios al morir en la cruz del Calvario. Pero morir de esta manera tan cruel, solo por nosotros, y pagar así el precio de nuestra salvación. Pero es muy importante el que tengamos, mis hermanos, bien claro esto del sacrificio de Cristo. Y tenemos que comenzar diciendo que la crucifixión de Cristo no fue algo simplemente que ocurrió, ni algo que sencillamente le sucedió al Señor Jesús. Esto no es algo así de simple, mis hermanos. Cuando nosotros analizamos la Escritura y profundizamos un poquito sobre este tema, podemos entender que la crucifixión del Señor Jesucristo fue algo que Dios tenía planeado para nosotros desde siempre. Al Señor Jesucristo no lo crucificaron. Esto más bien fue algo divinamente diseñado y planeado por nuestro Dios. Es algo que estaba ahí señalado en la Escritura. Y quiero que por favor vayamos a un pasaje de la Escritura que nos va a orientar precisamente sobre esto que yo les estoy señalando en este momento. Y es precisamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 22, que fue precisamente cuando el apóstol Pedro da aquel primer mensaje después del avivamiento en el aposento alto. Cuando nos dice de la siguiente manera: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este se refiere a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Es decir, que todo eso estaba determinado por Dios desde siempre. No fue algo que ocurrió, no fue algo que le pasó así nada más, sino que esto ya estaba determinado por Dios. Cuando nosotros logramos, mis hermanos, dimensionar y entender todo este misterio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que nos fue revelado a nosotros por medio de su bendita palabra, sin lugar a duda que hay una gran alegría en nuestro corazón al saber y entender el verdadero significado del sacrificio de Cristo Jesús. Por eso nosotros decimos que la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es más que suficiente para nuestra salvación eterna. Por eso Pablo nos lo dice con mucha claridad: no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un regalo de Dios. Cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando Pablo escribe a los hermanos de Gálatas, si usted quiere acompañarme ahí en su casa, abriendo su Biblia, y entendemos precisamente lo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos que están en Galacia. Y mire lo que el apóstol Pablo señala en el capítulo 6, en el verso 14, cuando el apóstol Pablo, hablando de sí mismo, acerca de sus logros, acerca del avance que él tiene en la predicación del Evangelio, él señala esto. En el capítulo 6 de Gálatas, verso 14, el apóstol dice: pero lejos
esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo es muy claro y muy determinante y muy tajante cuando dice él: lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de mi Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, el apóstol Pablo, mi hermano, es muy honesto y muy transparente al señalarlo de esta manera, y está haciendo referencia a que todos los logros, que todo el conocimiento que tiene de la ley, que todo lo que fue antes y todo lo que es ahora, se lo debía todo al sacrificio del Señor Jesucristo. Pablo es uno de los primeros apóstoles que exalta precisamente la cruz del Calvario. Y es por eso que ahora la cruz de Cristo es el símbolo universal más importante del cristianismo. Si nosotros hacemos una breve análisis del origen de la cruz, podemos ver que esto se remonta a la época de los bárbaros. Ellos fueron los que inventaron la cruz como un método de castigo cruel y terrible. Su propósito era prolongar el sufrimiento el mayor tiempo posible, y que el dolor de los que fueran castigados con este martirio llegara al máximo. Por eso, mis amados hermanos, al principio de nuestra era, el símbolo de la cruz era sencillamente vergüenza, era dolor, era muerte. De eso se trataba la cruz. Pero ahora resulta que la cruz, mis amados hermanos, se ha transformado en el símbolo de la vida eterna. Todo cambió. Ahora, el más grande símbolo del cristianismo es precisamente la cruz del Calvario. Por eso precisamente el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de Corinto, en su primera carta, en el capítulo 1, verso 18, nos dice: porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura. Así lo señala el apóstol Pablo. Para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, dice Pablo, es poder de Dios. Por eso glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque si ahora somos lo que somos, si ahora tenemos lo que tenemos, si ahora esperamos lo que esperamos, se lo debemos a ese Cristo maravilloso que murió en la cruz del Calvario para redimirnos, para salvarnos, para restaurarnos, para justificarnos y para concedernos la vida eterna. Esto del Calvario, mis amados amigos y hermanos, es uno de los eventos proféticos más importantes, pero también es uno de los eventos proféticos más esperados por toda la humanidad desde hacía ya muchos siglos. Se habían venido presentando algunos señalamientos sobre esto, pero de una manera muy velada, de una manera muy misteriosa. Pero ahora quiero que notemos esto, mis queridos hermanos. Cuando nosotros hablamos de la cruz de Cristo, que antes representaba dolor, maldición, desgracia, cuando nosotros analizamos esto de la cruz del Calvario, y cuando lo vemos desde la perspectiva humana, la cruz representa o es símbolo de vergüenza, de sufrimiento y de dolor. Pero ahora, desde la perspectiva divina, la muerte en la cruz es símbolo de dos cosas: de salvación y de vida eterna, como lo señala el apóstol Pablo.
Por esta razón, mis queridos hermanos, nosotros como iglesia del Señor Jesús nos gozamos y nos deleitamos en la cruz de Cristo, porque es poder de Dios. Cuando nosotros nos preguntamos por qué y para qué Dios tenía que hacer esto, bueno, mi amigo, mi hermano, nuestro Dios, viendo la condición pecaminosa del ser humano y motivado solo por su amor y por su gran misericordia, vino a este mundo nada menos que en la persona de Cristo Jesús. Es decir, que Dios se encarnó en la persona de Cristo Jesús, que Dios se hizo hombre, como dice el apóstol Pablo, y habitó entre nosotros. Por eso Juan el apóstol en su evangelio nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es precisamente la esencia del mensaje de la cruz del Calvario. Cuando nosotros volvemos precisamente a este momento cumbre del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que son las 7 palabras expresadas por Él, ahí en ese dolor, en ese momento de sufrimiento, tenemos que señalar que estas 7 palabras son proféticas, son escatológicas, son de revelación, pero también son de exaltación. Pero este bello cuadro, mis amados hermanos, del Calvario, es lo que a nosotros muchas veces nos parece increíble, incomprensible a la razón humana. Porque uno se pregunta, ¿qué fue lo que sucedió? ¿O qué fue lo que realmente hizo Dios al declararnos inocentes o no culpables, siendo aún pecadores? En Romanos capítulo 8 encontramos precisamente la respuesta, y quiero que vaya conmigo ahí donde está en casita y abra su Biblia en Romanos capítulo 8, en Romanos capítulo 5, versículo 8, encontramos esta bella expresión del apóstol Pablo cuando nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, mis queridos hermanos, esto es precisamente lo que engloba todo este acontecimiento del viernes de crucifixión. El amor de Dios manifestado hasta este extremo del sacrificio, de ofrecer el sacrificio al unigénito Hijo de Dios, y de ofrecerlo solo por amor a nosotros. Quiero que pensemos en cada una de las palabras expresadas precisamente por el Señor Jesucristo. Y con estas palabras se estaba cerrando todas esas etapas anteriores, todas estas eras del pasado, incluyendo la de la ley. Ahí se cerraban, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Y como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 15, era el comienzo de una nueva creación en Cristo Jesús. Cuando el apóstol señala: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todo esto en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hacemos un análisis, mis hermanos, de las 7 palabras o las 7 expresiones de Cristo en el Calvario, pudiéramos dividirlas en 3 partes. Primero, pudiéramos verlo como una visión de extensión de parte del Señor Jesucristo, como una visión de extensión, viendo a la humanidad, viendo la condición del hombre,
viendo la condición del ser humano. Por eso la primera palabra que nosotros escuchamos de los labios del Señor Jesucristo es: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús, desde lo más profundo de su corazón, al expresar esta palabra de esta manera, conmovido, veía a los discípulos que lo habían abandonado y a aquellos por los cuales Él había entregado lo mejor de su vida. Pero también veía a los leprosos que había sanado. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Y también veía a muchos de aquellos que había sanado de tantas enfermedades. El Señor también veía a las multitudes a las que les había dado de comer hasta saciarlos. Él veía y contemplaba todo esto. Podía ver también a los fariseos con los cuales había convivido y discutido mucho acerca de muchos detalles. Podía ver a los publicanos. Podía ver a todos aquellos con los cuales había entrado en diálogo con muchos de ellos para revelarles la verdad y el amor de nuestro Dios. Pero también nos veía a nosotros, a todos nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo esta primera palabra tan extraordinaria de intercesión por toda la humanidad de todos los tiempos: Padre, perdónales, porque ellos, todos ellos, Señor, no saben lo que hacen. La segunda palabra es precisamente: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí se nos presenta el cuadro de dos ladrones de la cruz, y los dos juegan un papel muy importante en esta escena del Calvario. Porque por un lado, uno de ellos lo desafía a bajar de la cruz y lo cuestiona sobre algo que él quiere o algo que él necesita saber con mayor claridad. Y es precisamente cuando le dice: si verdaderamente eres el Cristo, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Cuando analizamos con mucho cuidado, mis hermanos, este cuadro, este ladrón del que hablo es el vivo retrato de aquellos que solo piden y piden señales para poder creer, para poder reconocer a Dios, para poder aceptarlo. Es más, solo buscan sus propios intereses. Son faltos de una fe verdadera y genuina en Dios. Y de esos el mundo está lleno. Solo piden señales. Ahí estaba la oportunidad de su vida. Ahí estaba la oportunidad de todos los tiempos para él. Ahí estaba el mejor momento para arreglar cuentas con Dios, mas sin embargo lo dejó pasar, como muchos ahora mismo están dejando pasar la mejor oportunidad de su vida al rechazar a Cristo, al no recibirlo como su Señor y Salvador personal. Sin embargo, mis amados hermanos, el otro ladrón, dice la Escritura, que reprendió al otro ladrón que estaba a otro lado, y hace una extraordinaria revelación profética cuando dijo: mas este ningún mal hizo, refiriéndose a Jesús. Este ladrón es la viva imagen de aquellos que al oír, al ver a Jesús y al sentir su presencia maravillosa, reconocen su divinidad. Y este ladrón, a pesar de su condición, hace una inteligente y sabia petición, aún en esta condición tan miserable, cuando dirigiéndose a Jesús de Nazaret le dice: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. La vida de este ladrón es restaurada, es transformada, es justificada inmediatamente por la obra maravillosa de Cristo en el Calvario.
Y es aquí donde se cumple el dicho de Juan el Bautista cuando lo presentó ante toda aquella multitud, señalando a Jesús, le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús le dijo a aquel mísero ladrón, y que a pesar de su condición tan miserable, logró cautivar el corazón de Dios al suplicarle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este mísero ladrón tenía, oiga bien esto, mis hermanos, tenía la revelación correcta acerca de Jesús. Sabía exactamente quién estaba a su lado. No necesitaba un estudio teológico muy profundo. Él sabía, porque podía percibir que la presencia de Dios, a pesar de esa situación tan lamentable, estaba ahí en ese lugar. Y es cuando Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún en esos momentos Jesús está rescatando un alma más para su reino. Por eso el mensaje del Evangelio se centra en ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Recuerdo las palabras de un gran predicador que dijo, y lo dijo bien: si tú no tienes interés en la salvación de los demás, si tú no tienes interés en la salvación por los demás, lo más seguro es que ni salvo seas tú. Es necesario buscar a Dios, pero en esa búsqueda de Dios también buscar las almas, ganar uno más para Cristo, presentar el mensaje de la cruz, presentar el mensaje del amor, presentar el mensaje de la misericordia de Dios, precisamente en esta obra cumbre del Calvario. La tercera palabra es una palabra muy tierna que dice: madre, he ahí tu hijo; hijo, he ahí tu madre. Esta maravillosa declaración de Jesús en un momento tan tenso e incómodo hace de él un buen hijo, pues a pesar del dolor y de su agonía, él jamás olvida su deber y su responsabilidad, y le deja precisamente a Juan, su amado discípulo, una noble y delicada tarea: cuidar a su madre ante su partida de esta tierra. Se cree que para ese momento José ya había fallecido. Jesús le encarga a Juan esta tan noble tarea: ahí está tu madre, cuida de ella. También le dice: no te preocupes, madre, tú no estarás sola. Y le dice: madre, he ahí. Extraordinario, mis amados amigos y hermanos, ese amor de Dios. Es maravilloso el amor de Dios, que no se olvida de ninguno de sus compromisos. Lo que Él dice lo cumple. Si Él dice: yo estaré con vosotros, Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Ahora viene lo que pudiéramos llamar una visión interna, iniciando con la cuarta palabra o continuando con la cuarta palabra, cuando el Señor dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué quiere realmente decir esto, mis hermanos? Bueno, miren, si lo vemos como desde un mirador teológico, es muy difícil entenderlo todo. Mas sin embargo, Jesús está con esto cumpliendo la palabra escatológica del Salmo 22, versículo 1, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un cántico de alabanza y de adoración del unigénito Hijo de Dios hacia su Padre Celestial. Es decir, que en medio del dolor nosotros podemos cantar, adorar y glorificar a nuestro Dios, porque su presencia es real entre nosotros. Esto no se trata del reclamo a su Padre, como dicen algunos, o
como lo señalan otros, sino más bien es una extraordinaria exaltación por darle tan grande honor y privilegio de ser el Salvador de toda la humanidad. Pero también esto, mis amigos, tiene un significado muy especial, que precisamente aquí nuestro Señor Jesucristo experimentó por toda la humanidad todo ese dolor. Pero el Señor está dando muestra y está llevando ese dolor por todos aquellos que rechazan a Cristo como su Salvador personal. Es precisamente aquí nuestro Señor Jesucristo experimentó por toda la humanidad el dolor que van a experimentar todos aquellos que por alguna razón u otra rechazan a Cristo como su Salvador personal y son indiferentes al amor de Dios. Por eso la Escritura dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta quinta palabra que todos hemos escuchado más de una vez: tengo sed. Aquí lo que podemos ver, mis amados amigos y hermanos, es la revelación genuina de su humanidad, que sufre, que gime y que llora hasta el extremo máximo. Y de ser precisamente lo que el profeta Isaías nos describe y nos dice en el capítulo 53, versos del 5 al 7: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Esto nos revela su sacrificio perfecto, su obra de gran dolor y de gran agonía para llevar nuestras enfermedades, para sufrir nuestros dolores y ser el verdadero Cordero de Dios que ofrece su cuerpo para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Solo a él, mis amados amigos y hermanos, sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Finalmente, el Señor Jesucristo tiene la visión a la eternidad cuando dice esta sexta palabra: consumado es. Se está preparando para finalmente ocupar el lugar que le pertenece. Se está preparando precisamente para lanzarse a los brazos de su Padre Celestial. Se está preparando para decirle: Padre, lo que parecía imposible ahora es una realidad. Consumado es. Está a unos minutos de que finalice la obra de la redención del ser humano. Es la obra más grande que hay sobre este planeta y en todo el universo. Por eso Pablo dice: solo ante Jesús se debe doblar toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Solo a Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Esta obra de la redención del ser humano, preparada, como dice el apóstol Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Mis queridos hermanos, esto era un plan divino. Esto no es algo que sucedió por casualidad, como algunos quieren señalarlo y discuten por todo. De ninguna manera, mis hermanos. Nuestro Dios está con este sacrificio en la cruz del Calvario, cerrando su maravilloso plan de salvación para toda la humanidad. Aquí es donde se abre el abanico, o diríamos que es lanzada la red para pescar y para que todo aquel que en Él cree tenga precisamente la vida eterna. El tema central del cristianismo desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis
es precisamente el de la cruz de Cristo y su sacrificio perfecto al morir por todos nosotros de esta forma y de esta manera tan cruel. Por eso el apóstol Pablo dice: esta es la única razón por la cual yo debo gloriarme en la cruz de Cristo. Eso es todo. Esa es la esencia. Es el perfume del cielo en la tierra, el sacrificio de Cristo por nosotros, y que lo hace voluntariamente. Cristo, mis hermanos, no fue el mártir de la cruz, porque Él claramente lo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo porque yo quiero y la vuelvo a tomar cuando yo quiera. Yo debo ser agradecido, usted también debe ser agradecido, porque el Cordero de Dios ocupó mi lugar, porque el Cordero de Dios derramó su sangre divina por mí para darme el perdón de mis pecados y otorgarme la vida eterna. Por eso nos señala la Biblia lo siguiente: por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Esto debemos repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta el cansancio. Nuestras buenas obras no ayudan en nada para nuestra salvación eterna. Sin embargo, estas buenas obras sí abonan a la cuenta a favor de nuestro galardón, pero no para nuestra salvación. Somos salvos por la gracia de Dios, por ese sacrificio perfecto que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Somos salvos por la gracia. Somos salvos por el gran amor y por la misericordia de nuestro buen Dios. Finalmente tenemos ya la última palabra, que es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La obra cumbre del Calvario es la mayor revelación del amor y de la misericordia de nuestro Dios. Cuando analizamos con mucho detalle, uno se pregunta, mis hermanos, ¿por qué Dios escogió esta manera tan cruel para que su Hijo unigénito muriera en la cruz del Calvario de una manera tan vil, de una manera tan cruel? Que dice la Biblia que las mujeres de la calle, los hombres cualquiera de la calle, venían y le escupían su rostro, y Él aguantó todo solo por amor a nosotros. Que lo golpeaban con palos como si fuera un animal. El profeta Isaías señala que su rostro era solo un pedazo de carne, no era reconocible. Mas sin embargo, como cordero fue llevado al matadero, solo por amor a nosotros. Porque tenemos que decirlo, mis hermanos, que esta fue la peor muerte de todos los santos de la antigüedad. Esta fue la peor muerte de todos los santos de la antigüedad. Desde Adán hasta el último de los profetas, llamado Juan el Bautista, no se compara. Esta fue la peor muerte. Humanamente jamás lo vamos a entender. Pero por eso el apóstol Pablo nos dice claramente que todos nosotros somos ahora justificados, es decir, que ya no somos culpables por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dios hizo que nuestro Señor Jesucristo ocupara el lugar por nosotros. Por eso, mis hermanos, la Biblia nos dice con mucha fuerza: en ningún otro hay salvación. Porque Cristo es nuestro sustituto, es decir, Jesucristo ocupó nuestro lugar por causa de nuestros pecados y murió por todos nosotros. Y con su sacrificio y con su sangre derramada nos ha limpiado de todos nuestros pecados en este glorioso acto del Calvario. Tenemos que escondernos en el Calvario. Tenemos que ampararnos en el Calvario. Ahí comenzó
lo que Pablo llamó precisamente la nueva creación. Pablo señalaba: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Si tú eres una persona que durante años has estado postergando el recibir a Cristo, mi amigo, este es el momento para que recibas a Cristo. Si tú has aceptado a Cristo, pero has vivido de una manera, un cristianismo demasiado superficial, demasiado light, este es el momento para que te reconcilies con Dios y te vuelvas a Él. ¿Quieres orar conmigo? Ahí donde estás, eleva esta oración. Eleva esta oración. Dios y Padre nuestro, te pedimos perdón por nuestros pecados. Estamos muy arrepentidos y ahora mismo te recibimos como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Señor, queremos rendir nuestras vidas solo a ti. Y nuestro deseo de ahora en adelante es vivir para ti y agradarte solo a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir compartiendo este poderoso evangelio a aquellos que aún no te conocen y testificarles lo que tú has hecho en nosotros y lo que tú has hecho por nosotros. Recibe, Señor Jesús, la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Escuchemos esta bella alabanza. Adelante, Aarón. Adelante, Aarón. Cantemos esta bella alabanza a nuestro Dios. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene su atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi
mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Damos gracias a Dios por este momento tan especial que nos ha regalado, de poder meditar en su palabra, de poder entregar estas bellas alabanzas con estos jóvenes que siempre tienen esa disposición de servir a Dios con ese talento que Dios les ha dado. De verdad, mis hermanos, lamentamos mucho no tenerles aquí con nosotros, pero es necesario obedecer las instrucciones ante esta terrible pandemia. Gracias a Dios que no ha llegado todo este desorden, todo este mal a nosotros, como en otros países, como en otros lugares. Tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Es el momento de demostrar nuestra inteligencia como cristianos y ser muy obedientes a nuestras autoridades. Sobre todo, hagámoslo por nuestra familia, hagámoslo por nosotros. Pronto nos volveremos a ver y estaremos juntos alabando, glorificando a Dios, y haremos gran fiesta, porque nuevamente diremos: el Señor estuvo con nosotros y nos guardó. Fue una bendición estar con ustedes a través de este medio y poder llegar con este sencillo mensaje para su vida. Deseamos que Dios le bendiga. Le recordamos, de lunes a viernes tenemos una reflexión bíblica a través del programa Una Luz de Esperanza. El próximo domingo estaremos hablando acerca de la resurrección de Cristo. No te pierdas este mensaje, será de gran bendición para tu vida, porque estaremos exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, Dios los guarde, y hasta la próxima. Me despido deseando que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión maravillosa del Espíritu Santo sea siempre en vuestros corazones. La paz de Dios sea con todos. Dios les bendiga.